Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy, y aprovechando las circunstancias excepcionales de encierro mundial en que nos encontramos todos, tenemos a un grande del derecho penal, un verdadero maestro y un querido amigo, Miguel Díaz y García Conyedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, discípulo en España de Diego Manuel Luzón Peña y en Alemania del profesor Klaus Roxin, con quien, bueno, ya te preguntaré cómo fue tu paso por München, y autor de una de las obras fundamentales en materia de autoría y participación. Hoy vamos a hablar justamente sobre autoría y participación y sus diversas formas, con algún énfasis en la autoría por dominio de organización, que es un tema que de alguna manera ha concitado interés en los últimos tiempos acá en Ecuador por un caso muy sonado en el cual la Fiscalía General del Estado ha utilizado a esta forma de autoría como parte de su teoría del caso. Bienvenido, Miguel, y siempre un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias, Ramiro. Un gusto para mí siempre, aunque me gusta más cuando estamos en directo, pero esta vez no tenemos más remedio. Así que un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Tú dónde hiciste tu carrera de Derecho? Yo estudié Derecho, yo soy madrileño y viví en Madrid pues bastantes años, de los primeros años de mi vida, hasta los 20 y algo, y estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí cursé toda mi carrera. ¿Tú te doctoraste en la Autónoma también? No, solo la licenciatura. En la Autónoma yo había tenido un profesor en segundo de carrera en Derecho Penal que se llamaba Diego Luzón, al que has mencionado tú, y que, a través de otras personas me contactó al acabar la carrera. Él acababa de acceder a su cátedra en la Universidad de León, la que ocupo yo ahora mismo, y empezó a hablar conmigo y me empezó a decir que si no me gustaría dedicarme al derecho penal y entonces incorporarme a su equipo aquí en León. Bueno, ¿qué edad tenías tú para entonces? Yo tenía 22 años cuando acabé. Era un niño. Un crío. Eso es. Ten en cuenta que Diego Luzón tenía nada más que 33 o algo así. O sea, que era un chavalito también, casi. Pero yo era niño, casi. Y sí, y me dijo, entonces, de cierta manera me convenció, aunque mi idea era hacer otras cosas. Pero a mí la verdad es que me había gustado mucho las clases con él. Y me imaginaba la universidad como un sitio bonito, etc. Total, que renuncié a otra serie de cosas y también renuncié a ofertas de otros profesores, no de penal, sino de varios, en la propia Universidad Autónoma. Y nada, cogí las maletas y me fui a León. Me vine a donde estoy ahora, que es León, aunque no todo el tiempo de mi carrera académica he estado aquí, porque tuve unos años en la Universidad Pública de Navarra como catedrático, pero me vine aquí siguiendo a Diego Luzón. Así es. Qué bien. Bueno, y luego, ¿cuándo te fuiste para Alemania? Pues al poco de llegar en la oferta de Diego Luzón, que tú conoces muy bien a Diego, y creo que nuestros telespectadores, algunos también, él habla mucho, siempre ofrece muchas cosas a la vez. Y en parte de esa oferta le dice, y enseguida, al poco que llegues, tienes que... te vas a ir, pedimos una beca, pides una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, del DAAD, y te vas a Alemania, porque allí se estudia, en fin, todas estas cosas. Yo me vine a León, por cierto, tenía que acabar todavía mi servicio militar, que era obligatorio entonces en España, lo acabé, y unos meses después, efectivamente, pedí la beca y me concedieron esa beca, y entonces él
ya me había hablado de un tema que era la autoría, del que yo no sabía prácticamente nada de mis estudios, pero decía que había cosas que estaban poco claras y que sería bueno una investigación doctoral. Dije, pues muy bien, pero era uno un incauto entonces, ¿eh? Pues muy bien, y te vas con el profesor Klaus Roxin, que es el máximo especialista en esto, que es así, me lo describía, alto, como hablan, y te vas para allá. Y así me fui yo a Alemania, 4 meses a un Goethe-Institut a perfeccionar alemán, que tenía muy poquito, la verdad, y después me fui a Múnich con Roxin. Y estuve 2 años ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué tal la cátedra? ¿Qué tal haber estado en la cátedra de Roxin? Era la época, bueno, tú estuviste con Schünemann. No, Schünemann todavía no. Bueno, llegó, digamos, a mitad de mi estancia, o al final de mi estancia, o mitad, se jubiló Arthur Kaufmann en el Instituto de Filosofía del Derecho y Derecho Penal en Múnich, y llegó Schünemann con su gente, pero yo no. Yo en ese momento aparecía por allí mucho Wilfried Böttger, que en paz descanse, y algunos otros más, ayudantes de distintos países de Roxin, ¿no? Roxin era un hombre de 50 y pico años, más joven que yo ahora, y a mí me parecía un viejo, claro. Era muy simpático siempre. Yo el día que entré, el primer día muerto de miedo a saludarle, que me dio cita para conocerme, y decía, ya verás tú, qué miedo yo con mi alemán, este señor tan importante y tal. Y lo primero que me dijo, me hizo pasar, me sacó una botella de vino, un vino español, por cierto, puso 2 copitas, vamos a tomar un vino, Herr Díaz. Y así todo, me empezó a contar, empezamos a hablar. Y muy bien, yo me sentí allí muy bien, acudí a sus clases, que tú que creo que sí le has visto alguna vez explicar. Bueno, sí, tuve el gusto de estar en la cátedra de él, pero ya mucho después, en la época de Luis Greco, Tatiana Hörnle. Claro. Ya en sus últimos tiempos. Y luego también tuve el honor de haber asistido a sus clases en la Universidad de Göttingen, en unos cursos que él imparte. Claro. Así que sí, no soy discípulo de él, pero he tenido el gusto de escucharle directamente. Ya sabes que es espectacular. Tú mencionas a ciertas personas que para mí son muy jóvenes. Claro, Tatiana Hörnle, Roland Heffendel, en mi estancia no existían, debían ser estudiantes. Como yo he vuelto posteriormente... Estos son de mi edad, más o menos. Claro, yo los conocí luego de ayudantes, de asistentes allí, pero en estancias posteriores mías, claro. Si yo tenía 22 años, pues todos estabais de pantalón corto o menos, o de bebés. Estábamos en la escuela. Sí, eso es. Bueno, entremos un poco en materia. ¿Qué es la autoría? A ver, la autoría es un tema que se plantea sobre todo en el caso en que varias personas intervienen en la comisión de un delito. Como todo el mundo sabe, no siempre los delitos se cometen por una sola persona y ya está. Eso sería más problemático. Entonces intervienen varios. Eso se les suele llamar codelincuencia, participación en sentido amplio, y en determinados sistemas, como los nuestros, pues se hace una distinción entre quienes son autores y quienes son partícipes, lo cual tiene diversas traducciones. Tiene una traducción de que los autores responden autónomamente y, en cambio, los partícipes, para responder, ¿no?, como son, digamos, auxiliares, son personas que, para que ellos respondan, tienen que darse ciertas características en las conductas de los autores. Y, en segundo lugar, en algunos casos de participación, no en todos, también difiere la pena. Es una pena inferior a la del autor. Entonces, distinguimos. Y en ese sentido, hoy la tesis más normal, digamos, prescindiendo de criterios, es ¿quién es autor? Autor es quien realiza la conducta típica. Llámate conductor típico. Autor es el que mata, el que sustrae, el que comete el acceso carnal, etcétera, etcétera. Y partícipes son esas otras personas que o bien le incitan a hacerlo, o que bien le ayudan a hacerlo, y él es, digamos, el centro del suceso, es el autor. Y todo esto viene para distinguir entre autores y partícipes y después ver distintas formas de autoría. Porque la autoría no es solo la que se realiza con tus propias manos y ya está. Sí, claro, eso sería muy sencillo. Lastimosamente, así es. El ámbito de realidad es diferente. Claro. Bueno, ¿a qué llamamos autor mediato? Bien, en la autoría se distinguen básicamente 3 formas. La más sencilla, que decías tú ahora, esa que es la autoría pues, que realiza uno de propia mano, que no plantea demasiados problemas, y otras 2, la autoría mediata y la coautoría. La coautoría, digamos que es una división de la autoría entre varios, pero que tienen que ser autores. Pero eso no nos ocupa ahora. Me preguntabas por la autoría mediata. La autoría mediata supone que un sujeto realiza ese hecho descrito en la ley penal, como decía antes, realiza él, pero no lo realiza con sus manos, sino lo realiza a través de otra persona
que actúa, este de delante actúa como un instrumento. Naturalmente, no todo aquel que está de intermediario entre un sujeto y el hecho, no todo aquel que se sirve o que incita a otro a realizar el hecho es un autor mediato. Para que podamos hablar de instrumentalización del sujeto ese medio, tienen que darse ciertas características, ciertos requisitos. Por ejemplo, digamos, en la construcción de mi maestro alemán, la más conocida, la de Roxin, pues tiene que darse, y esto es bastante común, esto que te voy a decir ahora, o bien que ese sujeto intermedio actúe coaccionado, por el que vamos a llamar autor mediato, coaccionado o en situaciones similares a la coacción, por ejemplo, lo haya puesto en un estado de necesidad que tenga que actuar, que actúe en error, le ha inducido a un error o ha aprovechado un error de él, de distintas clases. Esas son las dos formas, digamos, más clásicas de autoría mediata, o la utilización de inimputables. Y hay que supongo que esto es lo que más puede interesar ahora, por tu introducción del principio, la autoría de organización o la autoría mediante aparato organizado de poder. Llama, Sí. Se llama Roxin, maquinaria de poder. Fue, digamos, quizás lo más original dentro de lo mucho que tiene original Roxin en todo y en especial en autoría, esta construcción de la autoría inmediata en los aparatos organizados de poder, en las cuales ese supuesto instrumento no es en el fondo tal, porque no actúa con déficits de libertad, no está coaccionado, de conocimiento, no actúa en error, sino que actúa libre y voluntariamente. Pues si actuara en error o en coacción no nos hacía falta esta figura. Entonces, Roxin... Bueno, de esto vamos a hablar, de esto te ruego, Miguel, sí, hablemos en la segunda parte perfecto, de este programa. Ya hemos terminado la primera parte, vamos ahora a un pequeño corte. Muchas gracias. Perfecto. Volvemos enseguida. Muy bien. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con la segunda parte de Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Hoy contamos con un experto internacional en materia penal, un penalista de referencia sin duda, el doctor Miguel Díaz y García Conyedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León. Miguel, en esta segunda parte abordemos, si te parece, la autoría por dominio de organización, que de lo que yo recuerdo fue planteado por el profesor Klaus Roxin en 1963 en su libro, aunque ya previamente me parece que lo publicó en un artículo o lo trató de publicar en un artículo. Sí, lo trató de publicar en una de las revistas alemanas más importantes, digamos de las dos más importantes, y no queremos decir el nombre, y se lo rechazaron por la trascendencia que tenía aquello. No porque fuera malo, claro. Fue una especie de censura. Y afortunadamente la revista alemana más antigua, el Goldanes Archiv für Strafrecht, se lo publicó de todas formas inmediatamente y ya después desarrolló la tesis en el libro, como tú bien has dicho, en Täterschaft und Tatterschaft. Bueno, ¿qué es la autoría por dominio de organización? Bien, Roxin la concibe como una forma más, la más novedosa, de las que se habían visto hasta la época, de autoría mediata. La autoría mediata, como hemos dicho antes, si no me equivoco, consiste en la realización del hecho típico a través de una persona que actúa como instrumento. Entonces, en las dos formas más importantes, ese instrumento es tal instrumento porque está coaccionado o cosas similares por el de atrás, o está engañado, inducido a error por el de atrás. Y en ese sentido se puede decir que el de atrás realiza el hecho a través de él. Pues bien, en este caso, lo curioso, en el nuevo caso de Roxin, la autoría de organización o por aparatos organizados de poder, es que los sujetos de delante, eslabones de una cadena de un aparato de poder, y el ejecutor último, ni están coaccionados, ni cosas similares, ni están engañados, sino que el propio funcionamiento del aparato, como tal aparato organizado de poder, con una serie de características, garantiza
al transmisor de la instrucción o la orden, en primera instancia, y a los que la van transmitiendo, los eslabones intermedios, que al final alguien, al que no hace falta ni siquiera conocer, puede no conocer en su vida, la ejecutará. Todos esos intermedios, que luego podemos ver qué requisitos se requiere para que exista verdadero aparato organizado de poder, serían autores mediatos por dominio de organización, y el ejecutor sería un autor inmediato, normal y corriente, autor inmediato. Todos ellos serían autores, supuesto autor tras el autor. Es decir, en la figura de la autoría por dominio de organización, todos los intervinientes, desde la cabeza hasta hasta los autores directos, ¿todos los niveles se consideran como autores? En la construcción tal como la hace Roxin, la más acertada en general, sí, todos ellos serían autores. Eso sí, como te digo, tienen que darse una serie de requisitos para poder hablar de un verdadero aparato organizado de poder que los convierta a todos en autores. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Primero, que sea un verdadero aparato organizado de poder, no que se junten varios y ya está, sino que sea un aparato organizado de poder. Segundo, que ese aparato opere al margen del derecho. Luego, si quieres, podemos ver qué significa eso del margen del derecho, porque puede ser el propio Estado el que actúa al margen del derecho. Y tercero, que esos eslabones y ese ejecutor, esta es la peculiaridad más grande, sean, aunque son personas libres, responsables, conscientes, etcétera, etcétera, si se niegan a realizar lo que se les pide, podrían ser sustituidos siempre por otro. Eso quiere decir que cada uno de ellos es fungible, sustituible, reemplazable por otro. Eso es lo característico del aparato como lo concibe Roxin, que sin necesidad de coaccionar ni de engañar, como si no lo hace uno, lo hará otro, y si no otro, y si no otro, y si no otro, el de arriba se garantiza que haciendo así se va a cumplir lo que él desea, por uno o por otro, sin coaccionar, no conociéndolo, no sabiendo quién es el último que ejecuta, ese que dispara en el pelotón o que gasea a los judíos en la cámara de gas. Es decir, a diferencia de la coautoría, en la autoría por dominio de organización no se requiere ni siquiera una relación directa entre la cabeza y los últimos ejecutores. Efectivamente, así como en la coautoría lo que sucede, también en la propia construcción roxiniana, es que se da una división horizontal del trabajo. Eso sí, los coautores se diferenciarían de otros partícipes en que cada uno de ellos realiza una función tan esencial para el plan que si no el plan se cae. Pero están todos así y dependen todo el rato uno de otro. En la autoría por aparato organizado de poder, el de arriba no tiene por qué conocer ni siquiera al siguiente y mucho menos al ejecutor. Pueden no conocerse nunca. Son todos autores plenos, además, no coautores. Son todos, cada uno de ellos es autor por sí mismo. Topaste hace un momento un tema que me parece importantísimo. Esta figura de la autoría por dominio de organización, ¿se aplica solamente a los carteles, a las mafias, a las cosas nostras, o puede aplicarse también a estructuras dentro de gobiernos, digamos, que actúan en la legalidad? Vamos a ver, el requisito, de hecho, Roxin, la primera vez que formula la tesis, está pensando, y así lo dice, en el aparato organizado de poder estatal del nacionalsocialismo alemán. Luego él lo extiende a todos los casos que tú decías, eso, algunas organizaciones terroristas, paramilitares, mafias, etcétera, etcétera. Pero piensa en eso. Lo único que requiere es que, aunque sea el Estado, sea un Estado que opera al margen del derecho. Todo él o un sector de él. Por ejemplo, es decir, se puede dar en estados, digamos, que están estructurados democráticamente, que funcionan dentro de cierta institucionalidad, pero hay espacios de criminalidad organizados en los que podría aplicarse esa figura, ¿o no? Así es. Y de hecho, por algún ejemplo de esto se ha tenido incluso en la jurisprudencia de algún país como Colombia, con algún sector del ejército, dentro de un ejército que normalmente funcionaba democráticamente, dentro de un Estado democrático. Pero se crean lo que algunos ya han llamado a veces las cloacas del Estado, que en España también hemos tenido casos, y en casi toda parte. Digamos que sería un aparato al margen del derecho dentro de un Estado que puede ser de derecho. Es verdad que hay veces que todo el Estado está fuera del derecho, ¿no? Sí, bueno, claro, en el caso del nacionalsocialismo, por supuesto. Pero, por ejemplo, en el caso de Perú y Fujimori, a él, claro, había un gobierno, una estructura estatal, institucional, funcionando con aparentes visos de legalidad,
sin embargo, de lo cual dentro de esta había estructuras dirigidas hacia la comisión de delitos. Lo que pasa que en Perú, que es muy conocida esta tesis, se ha aplicado muchas veces, no solo el caso Fujimori, sino precisamente al movimiento terrorista que más triunfó en Perú, Sendero Luminoso, se utilizó también esta estructura, pero en el caso de Fujimori se llegó a entender, tienes tu razón, no que todo lo que hiciera el Estado fuera al margen del derecho, pero que una maquinaria estatal muy grande, empezando por el propio Fujimori, Montesinos y todos los que fueron puro aparato fuera del Estado que ordenaron matanzas, ¿verdad? La Cantuta y alguno más, que se ejecutaron. Y efectivamente, la jurisprudencia peruana, no puedo entrar aquí a detallar si con toda razón o sin ella, aplicó la tesis que conocía muy bien de Roxin para condenar al presidente autogolpista Fujimori, ¿no? Así fue, porque entendió que eso era un aparato organizado de poder, aunque no todo lo que hiciera estuviera al margen del derecho, pero en buena medida sí. Ok. ¿A qué tipo de delito se podría aplicar esta figura de la autoría por dominio de organización? Se ha aplicado mucho a asesinatos, desapariciones, es decir, se aplica el éxito internacional de la figura ha sido todo crímenes contra derechos humanos. Por ejemplo, el primer lugar donde se aplicó, aunque luego se acabó condenando en última instancia como cooperadores necesarios, como una forma de participación, fue en los juicios a las juntas militares en Argentina. Cercano de ello estuvo también la sentencia respecto del asesinato de Orlando Letelier, el canciller en el exilio de Chile, ¿verdad? También. Después, en la propia Alemania, se ha utilizado en relación con algunos actos del Partido Socialista Unificado, el Partido Comunista que regía la Unión Soviética, se llamaba Partido Socialista Unificado, la Unión Soviética, disculpas, la República llamada Democrática de Alemania, la Alemania del Este, en relación con los disparos del muro y algunas otras cosas. Se ha aplicado en Perú muchas veces, se ha aplicado en Colombia, convive con lo que ellos llaman la coautoría impropia, pero se ha aplicado también en casos de paramilitarismo y guerrilla, en Perú ya he dicho, en casos de terrorismo y de también aparato estatal, Fujimori, ¿verdad? Y sí. Mira acá ahora, en Ecuador, Fiscalía ha planteado justamente esta forma de autoría dentro de su teoría del caso en un caso de una estructura de corrupción. Así que es un caso nuevo y bastante interesante en lo jurídico. Sería muy interesante, que no conozco el detalle, pero lo que ocurre, no sé cómo será el caso ecuatoriano, pero hay un precedente, por ejemplo, en casos de corrupción, que fue el caso Mensalao en Brasil, en que el tribunal dijo, esta es la mía, aquí condeno a todo el mundo gracias a la estructura roxiniana. Y salieron autores como Greco o Roxin diciendo, no, que no se dan los requisitos. Es decir, lo intentó, pero, por ejemplo, negaban Roxin y Greco que hubiera fungibilidad de los eslabones intermedios y de los ejecutores. Es decir, no basta con que sea una organización, sino que tienen que darse los requisitos roxinianos. Sin duda. En una trama de corrupción, por supuesto, probablemente hay aparato, es seguro que opera al margen del derecho, pero habría que comprobar muy bien, por ejemplo, la sustituibilidad de cada uno de los ejecutores e intermedios. Si se diera, para quienes aceptan abiertamente esta tesis, se podría aplicar. Yo, por cierto, he tenido dudas toda mi vida, porque le veo cosas muy parecidas a la autoría, pero otras no tanto, como que cada uno sea libre y responsable. Y creo que a veces la participación, la instigación, la inducción nos puede ayudar también. Pero, en fin, estamos hablando de la construcción esta y no de mis propias tesis en este momento. No, bueno. Por cierto, pero esta me parece genial, es una construcción genial, valiente de Roxin, que hizo nada menos, por eso le censuraron el artículo, que toda la gente que estaba juzgándose en Alemania del aparato nacional socialista, jerarcas intermedios, etcétera, que les condenaban siempre, fíjate, como cómplices, con pena inferior a la del autor, con el argumento de las viejas teorías subjetivas que regían en Alemania, de que ellos actuaron en interés de otro, subordinados a otro, que era el Führer, ¿verdad?, que interpretaba el sano sentido del pueblo alemán. Roxin llega con esto y hace que, pide que todas las penas de esos sujetos pasen de complicidad a la de autoría, a la mayor. Claro, por eso era muy valiente la tesis y por eso esa revista tan prestigiosa, la primera de ellas, no se lo publicó. Bueno, pero a la final la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán terminó adoptando la teoría de Roxin. Me parece que en la década de los 90, si no estoy mal. Sí, incluso tiene alguna, aunque sea obiter dicta, incluso antes. La doctrina alemana, por supuesto, una buena parte. Algunos fueron más lejos todavía que Roxin, diciendo que da igual que haya aparato o no, que lo importante es que haya gente muy dispuesta a realizar el hecho.
organizadamente o sin organización. Es decir, tú te vas a un Eso lugar... ya es un criterio muy amplio. Sí, claro, amplía la autoridad inmediata una barbaridad. Te vas a un lugar de ampones donde sacas billete para dar un susto a alguien, sabes que lo vas a conseguir casi siempre. Hay mucha gente dispuesta a ello. Eso para ellos sería autoría inmediata. Yo creo que tan lejos no se debe ir, desde luego. Totalmente de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo. Ha sido, como siempre, un honor poder compartir contigo. Ojalá la próxima vez lo podamos hacer en vivo, como siempre lo hemos hecho. Y muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición siempre. Yo también deseo hacerlo en vivo y quiero aprovechar para mandarte a ti, a tu familia, a los amigos de allá y a todos los ecuatorianos realmente mis mayores deseos de que frenéis esto un poco antes que en España y que en todas partes, en Ecuador, en España y en el resto del mundo, logremos frenarlo y volvamos a vernos en directo y a compartir y a poder vivir como hemos vivido siempre, ¿eh? Así que un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias, otro abrazo para ti. Esto ha sido Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichinche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.